Voy a ver si puedo conectar mi audio mejor del celular con la carótida interna. Entonces, esto va a tomar importancia clínica, sobre todo en el abordaje quirúrgico del adacrio, ya que nosotros debemos identificar bien dónde está la arteria, la vena angular, para ahí hacer nosotros nuestro abordaje quirúrgico, identificándola para evitar hacer un corte ahí, ¿verdad? Sabemos que es una estructura que está cerca de donde tenemos que hacer el abordaje quirúrgico. Siguiente. La arteria maxilar interna avanza hacia adelante y se va a encargar de irrigar la mandíbula, paladar, parte inferior de la nariz. En la fosa pterigopalatina envía una rama de dirección anterior que se va a llamar la arteria infraorbitaria, señalada ahí con la flechita arriba. Sigue el nervio infraorbitario a través de la surco y canal orbitario inferior para emerger en la mejilla e irrigar la mejilla, la conjuntiva y parte del párpado inferior. Siguiente. Bueno, tenemos terminales de la arteria carótida externa y más son parte de la anastomosis de la carótida interna. Vamos a tener que la arteria temporal superficial, más la arteria cigomática, la arteria frontal y la arteria facial transversa. Siguiente. Aquí tengo un cuadrito donde la rama de la arteria temporal Bueno, me quedé aquí en el cuadrito de las ramas de la arteria temporal superficial, que es la arteria frontal, la cigomático-facial, la arteria facial transversa. La arteria frontal va a irrigar el tejido del músculo frontal y orbicular y su anastomosis va a ser en la arteria supraorbitaria y la arteria lagrimal. Tenemos la rama cigomático-facial que nos da una porción lateral de los párpados y su anastomosis va a ser con la arteria lagrimal, la cigomático-facial y la cigomático-temporal. La tercera rama es la arteria facial transversa que nos va a irrigar la porción lateral del párpado inferior y la mejilla y su anastomosis va a ser con la arteria infraorbitaria y la arteria lagrimal. Siguiente. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver las arcadas que se forman con las arterias, la arteria lagrimal y la arteria palpebral media. Van a formar las arcadas marginal superior y arcada marginal inferior. Más adelantito vamos a ver cómo se anastomosan estas arterias para formar estas arcadas de los párpados. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando propiamente de la arteria carótida interna, va a correr hacia arriba a través del cuello y entra en el cráneo a través del canal carotidio, que se encuentra en la porción petrosa del hueso temporal, apenas superior a la fosa yugular. La arteria
carotida interna sale del canal y entra inmediatamente al seno cavernoso. La arteria oftálmica surge de la arteria carótida interna, la cual acaba de salir del seno cavernoso medial al proceso clinoide anterior del hueso esfenoides. A lo largo de esta vía, el cuello, el cráneo y el seno cavernoso, la carótida interna está rodeada por el plexo nervioso simpático del ganglio cervical superior, que podemos ver ahí en la imagen cómo va a acompañar la arteria carótida interna. Siguiente. Bueno, tenemos el seno cavernoso, que la carótida interna está relacionada con varias estructuras. Ahí sí se ubican en la imagen del seno cavernoso, donde vemos la apófisis, ahí al ladito tenemos la arteria carótida interna, que va a tener un estrecho relación o va a estar bastante cercano el nervio abducens, que es el sexto par craneal. También vamos a tener que tiene una relación cercana con el nervio troclear y el nervio oculomotor, que es el tercero. Y ahí podemos observar los demás nervios con los que se relaciona, pero los que más cercanía van a tener a la arteria carótida interna en esta parte del seno cavernoso van a ser el nervio abducen, el troclear y el oculomotor. También en la parte inferior podemos ver el trayecto de la arteria, que va a tener una porción petrosa de la carótida interna, que es la parte más que está abajo, la porción cavernosa de la carótida interna, el sifón carotidio y la porción cerebral de la carótida interna. ¿verdad? Y ahí vemos en la imagen donde está el cráneo cómo es que está ubicada esta porción de la carótida interna dentro del seno cavernoso. Siguiente. Bueno, vamos a tener que la carótida interna va a tener sus ramas. La arteria oftálmica tiene 11 ramas que van a ser la central, arteria central de la retina, la supraorbitaria, la supratrocar, lagrimal, nasal dorsal, ciliares posteriores cortas, ciliares largas, emondal posterior, emondal anterior, palpebral media y las ramas musculares que van a dar las ciliares anteriores. Siguiente. Ahí estas ciliares anteriores nos van a dar las ciliares cortas y ciliares largas, que van a dar la irrigación a lo que es el globo ocular y la retina. Más adelante vamos a ver un poquito más profundo esto. Siguiente. Bueno, la primera rama de la vía carótida interna recorre el canal óptico que se encuentra inferolateral al nervio. Entonces va a viajar. Bueno, entonces ubiquemos en la imagen el nervio óptico. Tenemos que la arteria carótida interna, que la arteria oftálmica va a recorrer o acompañar en la parte infralateral la arteria y va a ascender hacia adelante entre el músculo recto medial y el músculo oblicuo superior, como podemos ver ahí en la imagen. Entonces es importante saber que asciende y que está entre estos dos músculos. A lo largo de este recorrido, pues va a haber varias ramas. Siguiente. La arteria central de la retina es una de las primeras ramas que surge de la arteria oftálmica junto con la arteria lagrimal. Esta se introduce en la fascia meningia del nervio aproximadamente de 15 a 20 milímetros detrás del globo ocular. Dentro del nervio óptico, la arteria central de la retina proporciona ramas para el nervio y la pía madre.
que estas van a ser unas ramas colaterales. A medida que la arteria central de la retina corre dentro del nervio óptico, un plexo nervioso simpático rodea estas arterias. Siguiente. Ahí tenemos una imagen del fondo de ojo, cómo emerge a través del nervio óptico, la arteria central de la retina, y nos va a dar la arcada temporal superior, temporal inferior, nasal superior y nasal inferior. Siguiente. Tenemos la arteria lagrimal, que es una rama oftálmica, siendo una de las ramas más grandes, la arteria lagrimal y el Bueno, hablábamos que la arteria lagrimal es una de las ramas de la arteria oftálmica, siendo una de las ramas más grandes. Esta arteria lagrimal y el nervio lagrimal van a correr en todo el borde superior del músculo recto lateral. Entonces lo acompañan ahí pegadito al recto lateral. Las ramas de la arteria lagrimal, que es la arteria meningia recurrente, surge de la arteria lagrimal y cursa en retorno saliendo de la órbita a través de la fisura orbitaria superior y luego formando una anastomosis con la arteria meningia media, rama de la circulación de la arteria carótida externa. Vamos a tener la otra rama que es la arteria cigomático-temporal y la cigomático-facial, que estas salen de la órbita a través de los forámenes con el mismo nombre del hueso cigomático y luego se anastomosan con las ramas de la carótida externa en la fosa temporal y en la cava. La arteria lagrimal continúa para la glándula lagrimal. Sus ramas terminales pasan a través de la glándula, luego perforan el septum orbitario y luego entran a la porción lateral del párpado superior e inferior, donde se forman las arterias palpebrales laterales. Así se anastomosan con las ramas de la arteria palpebral media para formar las arcadas palpebrales que veíamos en la imagen que puse al principio. Otras ramas terminales de la arteria lagrimal entran en la conjuntiva y también van a formar una parte de la red capilar conjuntival. Siguiente. Estas ramas de la arteria oftálmica presentan variaciones en su distribución. Generalmente de la arteria oftálmica surgen las arterias ciliares posteriores medial y lateral. Antes de perforar la esclerótica, cada uno de estos vasos se divide a su vez en una arteria ciliar posterior larga y varias arterias ciliares posteriores cortas. En total son 2 arterias ciliares posteriores largas y 15 a 20 ciliares posteriores cortas. Estas se anastomosan y van a formar un anillo alrededor del nervio óptico llamado anillo de Zinc y forman la red capilar de la coroides. Siguiente. La arteria ciliar posterior larga va a entrar en la esclera aproximadamente de 3 a 4 milímetros del nervio óptico y discurre anteriormente a través del espacio supracoroidal hasta llegar a la hora serrata, donde un grupo de ramas de la arteria realizan anastomosis en el círculo mayor del iris y otras de las arterias se devuelven enviando de 3 a 5 ramas en sentido posterior e interior al globo ocular para cubrir la porción anterior de la coriocapilares hasta el ecuador. Ahí podemos ver el trayecto y cómo se devuelven las ramas para formar la coriocapilaris. Siguiente. Bueno, en cuanto a la arteria etmoidales, a medida que la arteria oftálmica cursa cerca de la pared medial, 2 ramas surgen y entran al hueso etmoidal, que es la arteria etmoidal posterior y la arteria etmoidal anterior. La posterior pasa a través del foramen etmoidal posterior, que para suplir el seno etmoidal posterior y seno esfenoidal.
Manda ramas dentro de la cavidad nasal para irrigar la parte superior de la mucosa nasal. Y la arteria etmoidal anterior generalmente es más grande y pasa a través del canal etmoidal anterior para irrigar el seno etmoidal anterior, el seno etmoidal medio, el seno esfenoidal, el seno frontal, la cavidad nasal y la piel de la nariz. Siguiente. Ahí tenemos los agujeros, que es etmoidal anterior y el etmoidal posterior, que es donde van a salir estas arterias. Siguiente. La arteria oftálmica, como se encuentra medial al nervio óptico, la arteria supraorbitaria corre hacia arriba para una posición por encima del músculo extraoculares superiores. Se ve y corre con el nervio supraorbitario entre la periórbita del techo orbital y el músculo elevador. Pasa por la muesca supraorbitaria, atraviesa el agujero supraorbital, donde se divide en dos ramas para el suministro de la piel y los músculos de la frente y el cuero cabelludo. La rama terminal se anastomosa con la arteria del lado opuesto, con la arteria supratroquear. Y tenemos ahí una especie de resumen, que es la arteria supraorbitaria, rama terminal de la arteria oftálmica, rama de la arteria carótida interna. Su trayecto asciende desde el orificio supraorbitario y la distribución músculo y piel de la frente y el cuero cabelludo, ¿verdad? Y ahí podemos observar en la imagen la arteria supraorbitaria en las dos cortes. Siguiente. Ahí vemos cómo sale del orificio supraorbitario. Siguiente. Bueno, muchas variantes Muchas variantes ocurren en los vasos que irrigan a los músculos. Una de las variantes más comunes es que la arteria muscular proveniente de la arteria oftálmica surge en dos ramas, la rama lateral o superior y la rama medial o inferior. La rama lateral irriga el recto lateral, el recto superior, el oblicuo superior y el elevador del párpado. Y la rama medial o inferior va a irrigar el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. Tenemos otras variantes, que es la arteria lagrimal, irriga el músculo recto lateral y superior. La arteria supraorbitaria va a irrigar el músculo recto superior, oblicuo superior y elevador del párpado. Y la arteria infraorbitaria va a irrigar el músculo recto inferior y el oblicuo inferior. Siguiente. Las arterias ciliares anteriores son ramas de las arterias musculares. Estas arterias salen de los músculos cerca de sus inserciones y discurren por una corta distancia por debajo de la conjuntiva para luego dirigirse al interior del globo ocular próximo al limbo, al perforar la esclera. Antes de entrar a la esclerótica, las arterias ciliares anteriores envían ramas en la conjuntiva para formar una red de vasos de la conjuntiva cerca del limbo. Otras ramas entran en la epiesclera para formar una red de vasos antes de entrar en la úvea.
Y las arterias ciliares anteriores luego entran en el cuerpo ciliar y se anastomosan con las ramas de las arterias ciliares posteriores largas para formar el círculo mayor del iris. Las arterias epiesclerales y esclerales son arterias que se originan en las arterias ciliares anteriores. Eso es importante. Siguiente. Las arterias palpebral media perforan el tabique orbital a ambos lados del ligamento palpebral medial y entran en el párpado superior e inferior, como podemos verlo ahí en la diapositiva. Estas ramas corren a través del párpado y van a formar los arcos entre los músculos orbiculares y la placa tarsal que se anastomosa con la arteria lagrimal. Y van a formar las arcadas palpebral marginal, tarsal y periférica. Siguiente. La arteria supratrocar perfora el tabique orbital en la esquina superior medial de la órbita, pasa por el nervio supratrocar hacia arriba para suministrar la piel y músculos de la frente y el cuero cabelludo. Las ramas de la arteria supratrocar hacen anastomosis con la arteria supraorbitaria. Siguiente. Bueno, la arteria dorsal nasal es la otra rama terminal de la arteria oftálmica y la arteria dorsal nasal también deja la órbita perforando el tabique orbitario, dejando de la tróclea sobre el ligamento palpebral medial y da el suministro al sacro lagrimal. Entonces corre al lado de la nariz al anastomosarse con la arteria angular. Siguiente. Y aquí tenemos un cuadrito que va a resumir las ramas de la arteria oftálmica, el origen y el recorrido y la distribución. Tenemos pues propiamente la arteria oftálmica, que como ya habíamos mencionado es una rama de la arteria carótida interna y va a atravesar el conducto óptico para alcanzar la cavidad orbitaria. Ya como rama de la arteria oftálmica tenemos la central de la retina que atraviesa la vaina externa, que es la dura del nervio óptico y discurre hacia el globo ocular, se ramifica en el centro del disco óptico y va a irrigar la porción óptica de la retina. La supraorbitaria que discurre superior y posteriormente desde el foramen supraorbitario y para irrigar la frente y el cuero cabelludo, la supratrocar que pasa desde el borde supraorbitario hacia la frente y cuero cabelludo, la lagrimal que pasa a lo largo del borde superior del músculo recto lateral para irrigar la glándula lagrimal, conjuntiva y párpados, la dorsal de la nariz que va a discurrir a lo largo de la cara dorsal de la nariz e irriga su superficie. Siguiente. Las ciliares posteriores cortas que van a atravesar la esclera en la periferia del nervio óptico para irrigar la coroides, al tiempo que irrigan conos y bastones de la porción óptica de la retina. Las ciliares posteriores largas que atraviesan la esclera para irrigar el cuerpo ciliar y el iris. La etmoidal posterior que pasa a través del foramen etmoidal posterior hacia el etmoidal anterior, pasa a través del foramen etmoidal anterior hacia la fosa craneal anterior, va a irrigar las celdillas etmoidales anteriores, medias, el seno frontal y la cavidad nasal y la piel dorsal de la nariz. Siguiente. Ahí vamos a tener un cuadro porque como vimos anteriormente desplegado en cada una de las ramas, no solamente son las ramas de la arteria oftálmica, sino que también estas se anastomosan para dar lugar a otras arterias y aquí en este cuadrito, pues si prestamos atención, vamos a ver las anastomosis que se realizan entre estas arterias y lo que irriga, que es lo mismo que yo ya había mencionado en diapositivas anteriores. Siguiente. Bueno, eso es lo que les decía. Siguiente. Hablando sobre el drenaje venoso de la órbita. Siguiente.
vamos a tener que las ramas venosas situadas en el tejido retiniano se unen y salen del globo ocular como una sola vena central de la retina. Este recipiente deja el nervio óptico aproximadamente de 10 a 12 milímetros detrás de la lámina cribosa junto con la arteria central de la retina. Emerge de la envoltura meningia del nervio óptico y cualquiera ensambla la vena oftálmica superior o sale de la órbita y drena directamente al seno venoso. Siguiente. La vena oftálmica superior es formada por la unión de las venas angulares y supraorbitales dentro de la órbita. La vena supraorbital entra en la órbita a través de la muesca supraorbital y la vena angular pasa a través del tabique orbital sobre el ligamento palpebral medial. La vena oftálmica superior, la más grande de las dos venas oftálmicas, corre con la arteria oftálmica y a medida que pasa posterior, recibe sangre de la vena que drena las estructuras orbitales superiores. Pasa por debajo del músculo recto superior y cruza el nervio óptico a la parte superior de la fisura orbital superior, donde deja la órbita para vaciar en el seno cavernoso. Las venas que drenan en la vena oftálmica superior son la vena etmoidal anterior y las posteriores. Las venas musculares van a drenar los músculos superior y medial y la vena lagrimal, la vena central de la retina y las venas superiores del vórtice. Siguientes. Bueno, las venas del vórtice drenan la coroides y por lo general una de las 4 o 5 venas del vórtice se encuentran en cada cuadrante. Estas venas salen del globo 6 milímetros posterior al ecuador. Las venas del vórtice se pueden ver con un oftalmoscopio indirecto y una pupila dilatada. Las ámpulas del vórtice se localizan justo después del ecuador en los meridianos 1, 5, 7 y 11 en punto. Siguiente. La vena oftálmica inferior comienza como un plexo cerca del piso anterior de la órbita, drena la sangre de los músculos inferiores y laterales, la conjuntiva inferior, el saco lagrimal y las venas del vórtice inferiores. Puede formar dos ramas, una que se vacía tanto en la vena oftálmica superior como en el seno cavernoso y una que se vacía en el plexo venoso pterigoideo. La última rama sale de la órbita a través de la fisura orbital inferior y la otra rama pasa a través de la fisura orbital superior, ya sea para unirse con la vena oftálmica superior o para vaciar directamente en el seno cavernoso. Siguiente. Las venas ciliares anteriores reciben ramas de la red capilar conjuntival y luego acompañan a las arterias ciliares anteriores, perforan la esclerótica para unirse con las venas musculares. Siguiente. Las venas infraorbitarias están formadas por varias venas que drenan la cara. Entra en el agujero infraorbitario junto con la arteria y el nervio infraorbitario y va a pasar posteriormente a través del canal y del surco infraorbitario. Recibe las ramas de algunas estructuras en la parte inferior de la órbita y puede comunicarse con la vena oftálmica inferior. La vena infraorbitaria drena en el plexo pterigoideo. Siguiente. En cuanto al drenaje linfático, siguiente. No se producen vasos linfáticos en el globo propiamente. Se encuentran en la conjuntiva y en los párpados. Los linfáticos que drenan los aspectos mediales de los párpados y el saco lagrimal se van a vaciar en los ganglios linfáticos submandibulares. Y los que drenan los párpados laterales y la glándula lagrimal se van a vaciar en los ganglios linfáticos parotídeos y en el área preauricular. Siguiente. Y pues eso es todo acerca de la irrigación de la órbita. Disculpen el internet.
Bueno, lo importante de saber todo esto, bueno, que es un poco aburrido, ¿verdad? Pero más que todo nos sirve para cuando hacemos los bloqueos, ¿verdad? Ya sea para las diferentes, independientemente qué técnica o qué cirugía vayan a hacer, pues saber en dónde está la anatomía de las irrigaciones pues, de acá, ¿verdad? Para que no tengan ninguna complicación, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Bueno, entonces nos miramos la otra semana.